Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por estar aquí nuevamente en Titanic Soft. Hoy vamos a tratar un tema muy importante y también con un invitado bastante importante. El tema va a ser el crecimiento en el transporte, los desafíos que tienes que verlo cuando empiezas a crecer. Para acá lo tenemos a Wilber Samayoa. Muchas gracias, amigo Wilber, de verdad, por estar aquí hoy. Y nada, darte la bienvenida. Gracias por la invitación, ¿eh? Muchas gracias a usted. Vamos a empezar un poquito por conociendo quién es Wilber Samayoa. En este canal ya tenemos un cierto material que usted en algún momento grabamos y hoy quisiéramos invitarle para tratar este tema que es bastante interesante, el tema del crecimiento del transporte. Pero empecemos pues conociendo quién es Wilber. Bueno, yo ya tengo un buen recorrido logístico, tengo ya 24 años, ¿sí? 24 años en conocimiento del transporte, en la logística del transporte. Yo he pasado diferentes etapas, ¿no? Desde abajo, como quien dice, y ahorita ya, digamos, me he especializado en la parte de procesos, asesorías, consultorías a distintas empresas, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Hay muchos temas en el transporte. Nosotros vemos al diario de transporte con Titanic Soft y se ven diferentes realidades, ¿no? Pero aquí hay algo muy interesante que pasa no solamente en Perú, sino en toda Latinoamérica, según lo que he podido ver, la informalidad en el transporte de carga. En este caso, hablando de Perú, estrictamente de Perú, ¿no? Eh, es necesaria la informalidad, es algo que se ve sí o sí. Hay la posibilidad de empezar siendo formal y aún así siendo formal y también pudiendo tener rentabilidad. Porque hay una cosa de que tú, si quieres, esta es la percepción, ¿no? Si quieres ser formal, no vas a tener mucha rentabilidad. Entonces te vas por lo informal, ¿no? Entonces, ¿qué impacto tiene la informalidad en el transporte en el Perú sobre el crecimiento de las empresas de transporte? Bueno, la coyuntura ha cambiado, ¿no? Desde cuando yo pues empecé en la carrera de logística el año 2001, 2002, ¿no? Respecto a la actualidad, ¿no? Y el Estado también ha invertido, ha capacitado también y ha modificado las normas para que esto vaya mejorando con el tiempo, ¿no? Digamos, la informalidad ha ido disminuyendo, ¿no? Con el tiempo, sin embargo, aún persiste, ¿no? Lo que pasa es que la informalidad te genera un menor gasto en la, digamos, cuando la empresa va, digamos, iniciando, ¿no? Sin embargo, cuando ya vas haciendo mejor la logística, tienes mejores clientes, te vas tú mismo obligando, ¿no? A que las empresas vayan formalizándose, ¿no? Ahora, cuando una empresa va creciendo, yo creo que se encuentra con la necesidad de ser formal. Eh, Porque recursos humanos, planilla, ya no es tan fácil pasar por alto la cantidad de personas que tiene, la visita de la SUNAT en cualquier momento, es una FIL, por ahí un personal que salió no tan en buenos términos, entonces eso va a llevar a que necesariamente cuando vayas creciendo ya necesites ser formal, ¿no? En el transporte como tal, según su experiencia, ¿cómo cree usted que se debe hacer esa transición si vienes de una etapa informal, ¿no? Claro, ese es el aspecto, digamos, de control, de normalización, ¿no? De, digamos, mejorar los procesos para alinearnos a las normas actuales de del Estado, ¿no? Sin embargo, están viniendo con el tiempo empresas, corporaciones internacionales que están contratando proveedores formales, no pueden contratar directamente proveedores informales. Entonces, si quieres ser proveedor de una empresa grande, transnacional, tienes que ya pues empezar a formalizar, ¿no? Tener mejor control de tus registros, te van a inclusive exigir, ¿no?
que manejes un sistema de información, que tengas interrelación con el GPS, por ejemplo, información en tiempo real, inclusive que suban imágenes, ya la digitalización se está volviendo cada vez más necesaria, ¿no? Porque el cliente ya está disminuyendo su, digamos, parte documentaria física, ahora están haciendo que prácticamente el 100% de información se maneja de manera electrónica, la facturación, la entrega de documentos, la contratación de unidades, inclusive el Estado mismo ya está obligando a que elementos como el SOAT, como el brevete, inclusive es electrónico, el, documentos de seguro como el SCTR, sea todo electrónico. Entonces, esto obliga a las empresas informales pues, a formalizarse, ¿no? Yo creo que hay varios temas aquí. La digitalización de la logística en general o del transporte de carga. Calculo, yo me atrevo a dar un tiempo, ¿no? Que en 3 años va a cambiar mucho la logística, según mi experiencia y cómo veo el mercado. ¿A qué me refiero? A que va a digitalizarse. Y este tema de que necesitas que las confirmaciones sean electrónicas, las guías de transportista electrónicas que se usaban como un documento administrativo. Por decir, yo para salir de tu almacén necesito sellarte tu guía de transportista. Eso era en la física. Y ahora con la electrónica, ¿qué va a pasar? ¿Cómo se va ahorita está pasando todo un proceso, todo un tema, ¿no? Entre el de seguridad te dice, trae tu guía para sellar y eso es un control administrativo para que al final, cuando haces tu liquidación, dice, ¿qué fecha salió? Me rijo a esa fecha para que tú tengas el tiempo de entregar la mercadería y cumplir en el tiempo de entrega, ¿no? Pero es electrónico, no necesitas imprimirlo. Y hace poco tuvimos una capacitación con la SUNAT y la SUNAT dijo, no usen un documento como la guía para temas administrativos. Eso no es su trabajo, ¿no? Ese es el trabajo del control para verificar, pero no temas administrativos como que te sellan para que salgas. Eso no es el propósito de una guía, ¿no? Aun cuando tampoco no lo restringe, ¿no? Dice, bueno, ya, pero eso no es el propósito. Yo encuentro ahí un detalle sobre la logística que va a evolucionar, ¿no? Para atreverme, unos 3 años ya creo que los conductores se tienen que acostumbrar a tomar fotografías para confirmar, porque hay un lado del conductor que dice que te pone muchos peros para poder hacer esto, ¿no? Para tomar una foto. Las confirmaciones por el celular, por aplicaciones. Ahora, ese es uno. El transporte también pienso que se divide en dos, podría decirlo así, en dos partes. Uno, corporativo grande, donde lo que usted acaba de decir, ¿sabes qué? Para contratarte necesito que seas, así ya Homologado, sea digamos. homologado y todo, todo. Pero hay un informal, hay un grueso de mercado, estos señores que, que también les importa nada más llevar el producto. O sea, si tienes STR no importa, si tienes, o sea, hay un mercado. Sí, pero digamos, lo que nos ha pasado, por ejemplo, ¿no? A ver, el transporte de carga, lo que respecta al nacional, ¿no? El generador de carga local te pide que homologues, que tengas toda tu documentación en regla. Llegas a destino provincia, póngase Arequipa, ¿no? Y en Arequipa haces la descarga, ¿no? Guía de remisión remitente, te la sellan, ¿no? Y ahí ya muere la guía de remisión transportista de punto de origen a punto de destino. Entonces, de ahí se generan los famosos retornos de carga, ¿no? Que se consiguen en lugares aledaños, puede ser en la chacra, puede ser en alguna empresa productora, ¿no? Para entregar, no necesariamente en Lima, de repente en Paramonga, de repente en Huacho, de repente en Ica, ¿no? Entonces ahí se genera una nueva guía de remisión transportista, caso que manejamos actualmente, electrónica. Sin embargo, omitir la emisión de la guía de remisión electrónica transportista nos genera riesgo en el trayecto, porque la Sutran ahora se ha vuelto más estricta. Hay varios
lugares en el Perú, ¿no? Donde en la ruta, por ejemplo en esta que estamos hablando, ¿no? En la ruta Arequipa-Lima en este caso, que es el nuevo destino, donde nos pueden verificar y pueden evidenciar que si no tenemos guía de remisión, por el momento puedes presentar una física, pero a partir de 1 de mayo. 1 de mayo Perdón, 1 de julio. de julio ya Ajá, viene a ser sí. obligatoria la guía de remisión transportista, entonces pondría en un alto riesgo, inclusive de comiso de Sí, mercadería sí, sí, y una sí. papeleta, una multa para el conductor inclusive, Ujú, por eh, estar transitando sin guía de remisión transportista electrónica, ¿no? correcto. Esos son los riesgos, digamos, Sí, ¿no? sí, sí. No solamente por no emitirla, sino por emitirla adecuadamente con los datos correctos de forma correcta. Ese es otro detalle. Por más que lo tengas, pero no están todos los datos que debería tenerse como debe ser, te pueden multar igual. Y mucho hace la capacitación. Sí, 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 O sea, si sí. no, ahorita que estamos cercanos, bueno, en el caso de nuestra empresa, ¿no? Lo que hemos hecho es capacitar a los conductores, a los coordinadores, inclusive a nuestra área de seguridad, ¿no? De Ya. esto se encargó el área de sistemas en el proyecto Ujú, de la implementación de la guía de remisión transportista electrónica, ujú, y la capacitación ha sido, digamos, integral, correcto. ¿no? Para evitar estos casos. Inclusive cuando un conductor nuevo ingresa, ¿no? Pasa por un circuito de capacitaciones. Tenemos un aplicativo en el cual se emiten guías de remisiones electrónicas donde ustedes nos han asesorado Sí, sí, sí. felizmente y hemos podido pues implementar de manera exitosa la guía de remisión transportista electrónica. Y bueno, ahorita ha conllevado a que nuestros controles de casos en los cuales no emitimos guía de remisión transportista, ojo, a tiempo, porque no solamente es emitir guía de remisión transportista, nada más, Sí, es guía de remisión transportista a tiempo, o sea que es correcto, a tiempo antes de que se inicie el tránsito de la unidad del punto de origen, correcto. ¿no? Sí, sí, sí. Eso es lo que hacemos de manera preventiva. De manera reactiva no hay mucho que hacer, porque si te detienen en ese rato, entras al aplicativo, hacer tu guía de cuando replica la SUNAT, este Ajá, aplicativo, ya va a replicar el momento, pues. sí. Entonces va a asumir que el tiempo que has estado trayecto desde el punto de origen al punto donde te intervinieron, has estado yendo sin guía de remisión de transporte electrónica, igual te aplican la multa, ¿no? Aquí hay un detalle. Cuando eres informal, según usted tiene una perspectiva, yo por lo que sé, he trabajado en empresas muy grandes de logística, entonces la perspectiva es un poco medio formal, ¿no? Ir tendiendo a la formalidad. Correcto. También las empresas grandes se adaptan, ¿eh? O sea, asesoran a las empresas de transporte que no son formales, contratan a empresas homologadoras terceras. Ellos no homologan, porque Correcto. Unilever, Procter Gamble, no sé si está bien Sí, 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 sí. mencionarla, Sí, 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 está bien. o un operador logístico como Dinet, Ranza, su Ujú, core no es homologar transportistas, sino ujú. van a pues invertir recursos en homologar a transportistas. ¿Cuántos camiones, cuántos conductores son? Sí, pues, Lo sí, que sí. hacen es tercerizan este proceso de homologación con empresas como SGS, Bureau Veritas, ¿no? Y hacen que las empresas formales estén obligadas a pasar por un proceso de homologación, ¿no? Eh, yo me pongo a pensar, ¿cuándo es necesario de informal a ser formal, según su opinión? O sea, tiene que ver con temas de monto, tiene que ver con temas de carro, tiene que ver con temas de cuánto personal ya tengo. Creo que depende del mercado donde tú vas a entrar. Por ejemplo, ¿no? Si mi flete, la parte del flete principal es de Lima a provincia, en Lima no hay empresas, tantas empresas informales, por lo menos como generadoras de carga volumétrica, digamos, considerable, ¿no? Entonces tienes que pues, ir formalizando. Ahora, si tu flete principal es de provincia a Lima, entonces en provincia hay una tendencia a una no formalización aún. Inclusive el transporte, por ejemplo, de alimentos perecibles que van de la chacra hacia Lima, por ejemplo, ahí hay una gran informalidad, por ejemplo, ¿no? Claro, hay una gran informalidad. Y es por eso que el otro día hablaba con un cliente mío que vino por acá y me decía, ojo, está mal llenada una guía electrónica.
te detienen el carro, Transportista, transportista. No, remitente o transportista, ya, cualquiera de los dos que viene con el igual te carro. intervienen. Sí, no está bien llenada. Tienes tomates, por ejemplo, un tráiler de tomate, ¿no? Un furgón. Eh, te detiene la SUNAT, ve los errores que tienes pues, decía que en el menor tiempo posible ya está donando a las ONGs este tomate en este caso, ¿ve? Entonces, no lo puede tener mucho tiempo porque son productos perecibles. Y hay organizaciones, ONGs, que están con toda la documentación ahí listas Para para recibir. apropiarse, Claro, claro, claro. aprovechar eso. Y eso me contaba en un son oye, Genaro, esto pasa. O sea, yo lo he visto. Que no sé de dónde salen ONGs con toda la documentación que necesita, ya saben qué es lo que tienes. Y cargan Y con, claro, y aprovechan la oportunidad, vienen y digamos. ya, no sé cómo se reparten y se lo llevan. Claro, ese es el riesgo, ¿no? De la informalidad, digamos, ¿no? Entonces, digamos, la tendencia debería ser a formalizar. Ahora, formalizar tampoco no es complicado. Ahora tenemos bancos como el BCP, Interbank, asesoran a pequeñas empresas o inclusive a emprendedores que aún no han invertido en algún rubro, en este caso estamos hablando del transporte, a asesorarlos bien, ¿no? Hay sistemas que están, digamos, a la mano, como el sistema que tú manejas, ¿no? Que, digamos, con una implementación simple ya pueden ir formalizándose, ¿no? Entonces, yo creo que ya estamos en la época, inclusive la digitalización, Sí, el claro. internet, desde el celular puedo ingresar a generar guías de remisión. Entonces, creo que la informalidad ya va a ir con el tiempo desapareciendo y esto va asociado al desarrollo del país, ¿no? Tenemos grandes proyectos que se están haciendo, el tema de la carretera central, el tema del puerto de Chancay, que Punto de está Chancay. Portis Sí, nada sí, más, sí, sí. el puerto de Corio en Arequipa, que Sí. va a ser uno de los puertos con mayor calado en el mundo, ¿no? Entonces, va a ir asociado esto a la mejora también de los pequeños empresarios. Eh, la formalidad que hablo, de hecho, para emitir una guía necesitas tener un RUC. Entonces ya como que ya eres formal, ¿no? De alguna forma. Para que pases un control también tienes que tener mínimo tu guía, entonces ya, solo que eso es lo más básico de una formalización, ¿no? El resto de formalización, meter personal en planilla, pagar todos sus honorarios, las obligaciones como personas, eso, y yo he visto que hay empresarios que hasta les da temor, y es porque les da temor porque no saben. Porque han escuchado que a la tal empresa le han metido una multa de tanto por no declarar que no sé cuánto, que no sé cuánto. Entonces buscan otra salida. Yo creo que más es el temor, ¿no? Y el Claro. desconocimiento porque... Es desconocimiento. Bueno, el temor va asociado hablando en buen sentido, con la ignorancia, digamos, ¿no? O el desconocimiento de conocer. Mira, en nuestra experiencia, o en la experiencia que he vivido, ¿no? Más te conviene formalizar a tu personal que mantenerlo informal. Te voy a poner un ejemplo rápido, ¿ya? Tengo un conductor que no lo tengo en planilla, ¿ya? Va andando en la unidad, bacán. No, el flete que traigo, digamos, no es tan formal que digamos que es de la chacra, ¿no? Ujú. Vengo, ¿no? Y ese carro se voltea. Se voltea y hay daños al conductor, daños a terceras personas y daños a propiedad, ¿no? Entonces, si no lo he tenido formalizado, la empresa está obligada a correr con todo. ¿Por qué? Porque no le he capacitado al conductor, no lo tenía formal, ¿no? Quizás inclusive hasta puede venir, como no es un trabajo formal y no lo he controlado, de repente ha estado un poquito Correcto. tomado. Entonces ahí las consecuencias pueden ser graves. Sin embargo, si lo tengo formal, ¿no? Y el MIPE te permite una formalidad sin mucho Correcto. tributo Sí, sí, también, sí, ¿no? sí, sí. Entonces, si lo tengo formal al conductor, ¿no? Lo capacito, ¿no? Le hago formar una ficha de capacitación, ¿no? Y hay otra capacitación sobre temas de seguridad, por ejemplo, ¿no? Charlas que no solamente yo como empresa las puedo dar, sino le da mi generador de carga. Puede ser Correcto. Kimberly-Clark, Unilever, ¿no? Softis, ¿no? Nos obligan a que pasen charlas de seguridad. Imagínate un conductor
capacitado, ¿no? Que se haya accidentado. Primero, un conductor capacitado te minimiza el riesgo de Sí, accidentes, uno. Dos, si que por Y motivos sucediese esto mismo que del primer ejemplo, ¿no? Se va a un costado, se recuesta, hay daños al conductor, daños a terceros. Como está formal, entonces inclusive te cubre el seguro. sí, Te cubre el seguro, porque uno eh, de los requisitos o obligaciones que te pide un seguro, en este caso el generador de carga que también cubre, ¿no? Es que sea pues un conductor capacitado, que esté en correcto. planilla, etcétera. Entonces, si uno amplía su conocimiento, preguntar, indagar, uno cae en la conclusión de que te conviene formalizar a tu personal, ¿no? ¿Sabe? Hace poco estaba con un cliente y me di cuenta que la empresa de transporte estaba creada por tres socios. Tres socios de personas naturales y un socio persona jurídica. Ah, ok, interesante. ¿Ya? Entonces, me pareció interesante esto, no lo había visto antes, ¿no? Entonces, porque es un tema medio contable. Me imagino que los contadores que nos están viendo saben bien lo que estamos hablando, ¿no? Pero nosotros somos especialistas en el tema, así que nos parece medio curioso. Pero aquí había algún detalle, que el gerente que figuraba ahí era la empresa, o sea, la sociedad jurídica. Habían tres personas, por decir, Genaro, Wilber y que no sé cuánto, naturales, tres, pero había una empresa, ¿no? SAC o SA, SAC, no sé. Pero esta que decía SAC, Era integrante de... integrante de todos los socios, era el gerente. O sea, tenían como gerente a una personería jurídica, ¿no? Me pareció interesante, yo empecé a preguntar dentro de la empresa y la primera respuesta que encontré era por temor, ¿no? Para no comprometer directamente si había un accidente a la persona. a la persona como tal que figuraría como gerente general de la empresa. Porque quieras o no, si pasa algo en el peor de los casos, aunque la empresa tenía todo lo seguro, tenía todo, Claro, recae en la responsabilidad en el representante legal. correcto, ¿no? Entonces, pero el representante legal es una personería jurídica. Esa persona jurídica tiene un gerente también. Claro. Pero no está Entonces, involucrado directamente. correcto, correcto, eso. Me pareció interesante esta figura, los que creo que para las personas que les interesa investigar esto por el tema de que es sensible, que es una empresa de transporte, ¿no? Pasó un accidente, se chocaron, Claro. todo este tema, y sí o sí, pues el representante legal que tiene que responder, asistir a una junta, a declarar, o sea, Y, y estamos hablando de que es y muy puede ser, digamos, tema compartido en esta persona jurídica como representante legal. Ya no puede ir necesariamente una sola persona, se pueden ir de repente correcto, representantes de esta personería jurídica, correcto. ¿no? Interesante, ¿ah? Sería bueno que nos instruyas un poquito más en eso porque lo podríamos implementar, ¿no? Sí, Varios. sí, sí, claro, claro. Ya, a mí me llamó un poquito la atención y yo creo que quien nos puede contestar mejor esto podría ser un abogado o un contador, no sé, temas tributarios. Aunque no temas tributarios, porque hasta donde me comentaron era un tema ya legal, de cuidarse para que no pase. Porque a veces como estamos hablando de una empresa un poco grande, ¿no? Entonces creo que sus asesores y todo ello le habían recomendado que así tiene que hacerla, ¿no? Entonces, Debe tener pues un asidero legal, ¿no? Para que puedan hacer eso, ¿no? Y se- se- lo que no me queda muy claro es, digamos, o como tú dices, ¿no? Deberíamos preguntarle a un asesor legal, en este caso, un abogado. Mira, te cuento una anécdota, ¿no? sí, Nosotros hemos buscado en el mercado abogados, pero que sean especialistas en logística o en logística del transporte, y pocos hay especializados en ese tema. Hay logística de almacenes, pero en logística del transporte específico, porque hablamos de accidentes de tránsito, cómo actuar, qué hacer, poco, ¿ah? Sería pues muy interesante que hagas un podcast de ese sentido. yo siempre en algunas conversaciones que tengo, yo siempre digo, ¿no? Un contador especializado en transporte y un abogado especializado en transporte.
que la conozca al revés y al derecho, lo que se debe hacer. Uno, trabajo en temas preventivos. Decirle a la empresa de transporte, ¿sabe qué, señores? ¿Quieren hacer tal cosa? Ok, ya. Para prevenir que pase un tema así, deben agenciarse de estos documentos. Estos. Por si acaso pasa, ya estamos protegidos. Estamos blindados, por decirlo, ¿no? En temas tanto de impuestos como también en temas de legales. Legales como tal. El otro día estaba conversando también con un cliente y dice, para llamar a mi abogado en un accidente, hay varios, ¿no? Varios, eh, por decirle, varias escalas. Ujú. Como tipo protocolo, Sí, digamos, sí, ¿no? sí. Dependiendo del caso, ¿no? Sí. Si hay sangre, ya sea mínima, Hay un sí o protocolo a sí, seguir. claro, sí o sí, un abogado tiene el, ¿no? Pero ahí hay un detalle, que los conductores, si hay un accidente, a veces no quieren llamar, quieren solucionar ellos nada más, ¿no? Pero debería haber un protocolo, ¿no? Si hay sangre, ya. Esto pues se aplica, bueno, nosotros usamos el que llamamos el protocolo protocolo de contingencia, le decimos, ¿no? Tenemos un protocolo de seguridad, ¿no? Que es, por ejemplo, que se usa cuando hay una, digamos, presunción de robo, Ok. se activa el toque, pero no es lo que estamos hablando. Y otro que es el protocolo de accidente, ¿no? Dentro del protocolo de accidentes está tipificado, ¿no? Si es daño solamente de la unidad propio, ¿no? Si hay, como tú dices, pues, daños en la persona, en el conductor, si hay daños a terceros, ¿no? Cada caso tiene un canal distinto, ¿no? Que va, digamos, en crecimiento, ¿no? De complejidad, ¿no? Ese tema muy interesante, ¿no? Es ser todo un tema de profundidad porque a, a veces cuando una empresa nace, y a veces nace como emprendedores, piensan que es muy fácil esa parte. No es difícil como para ponerse a llorar, ¿no? Sino que hay que ver experiencias de cómo adelantarnos con el tema preventivo. Claro, tener conocimiento de terceros, qué es lo que ha pasado, cómo han actuado, ¿no? Y para eso, como tú dices, asesorarse con especialistas, ¿no? ¿No? Yo creo que aunque no sé si yo estaba viendo por ahí, ingeniería de transporte, ¿no? Pero eso, Ingeniería de transporte va asociada, bueno, por ejemplo, la Vía Real, la Facultad de la Vía Real, la ingeniería de transporte, va asociada al transporte urbano, ok. el tipo metropolitano o empresa de transporte público, ¿no? El transporte de carga, siendo también público, hay veces cuando es un tema contractual, ¿no? Que se convierte en transporte privado, pues también, ¿no? Entonces, la asesoría es distinta, ¿no? La casuística es distinta también, ¿no? Hablamos de inclusive el material que pueden cargar, el tema de agregados mineros, por ejemplo, daña el medio ambiente. No es lo mismo que se voltee un camión con pasajeros, ¿no? El daño es mayor inclusive, ¿no? Sí, sí, yo he visto un tema con un cliente de que estaba transportando carga peligrosa, ¿no? Y se tuvo un accidente. Ahí se tuvo que meter el gobierno regional de Ancash, donde pasó, ¿no? O sea, en provincia, ¿no? Entonces, todo un problemón, porque felizmente no se regó, pero aún así ya intervino gobierno regional, medio ambiente y que no sé qué más. O sea, ya no estamos hablando de temas. No, en el transporte minero o transporte especializado, ¿no? Sí. Ahí el daño es mayor. Y también los fletes, también son fletes bien pagados, ¿no? Un flete, por ejemplo, de Lima a Cajamar, 30.000 soles, 35.000 soles, ¿no? Cuando un flete normal de transporte de carga son 10.000 soles, ¿no? Entonces, hay un protocolo de más seguridad, ¿no? Más complicado. Eh, Estamos hablando ya de cuando una empresa está en crecimiento. ¿Cómo crees que debe ser el manejo del dinero? ¿No? Porque lo que pasa es que cuando el crecimiento es, no vamos a llamarlo exponencial dentro de lo que puede ser. eh, Todas las empresas viven por las ventas, en general las empresas, ¿no? Pero el transporte como tal, hay un tema de créditos, de colchón para que hagas tus operaciones, porque Claro. en el transporte de carga normalmente el de carga pesada, Carga general, en carga todo caso. general, ¿no? No el courier, paquetería, porque eso sí te pagan cuando vienen a dejar su paquete, ¿no? Digamos, el flujo es más inmediato, ¿no? Correcto, sí.
Eh, Me refiero a o sea, ¿qué debes considerar? ¿En qué porcentaje deberías de considerar que tener un capital como para decir, yo necesito un capital de cierto porcentaje si es que mis ventas son tantos para poder aguantar el tema de que te paguen? Me imagino que tiene que ver con el tipo de cliente que tienes, porque hay clientes que te pagan semanal, quincenal, mensual. Mira, la logística del transporte de carga general, que es lo, Ajá, digamos, sí, lo que más sucede, ¿ya? Hay transporte de paquetería, como tú dices, sí, que también está aumentando esto con el sí, tema sí. del e-commerce, ¿no? Pero también hay transporte de carga general, donde pues tienen que alimentar a esos malls que ya se están abriendo en provincia, Ujú, ¿no? Entonces, hablando de la carga general, ¿no? Hay diferentes formas de manejo. Hay ya. clientes que te dicen, generadores de carga que te dicen, mira, ¿sabes qué? Acá está la carga, tú traes los estibadores, Ujú, cárgalo a tu unidad, ¿no? ya. Ese costo me lo metes en el costo del flete, ¿no? Que me vas a cobrar. Y también cuando vayas a provincia, el reparto que vayas a hacer, ¿no? También me lo vas a cobrar en el flete. Entonces, como tipo un transporte de servicio integral, ¿no? En cambio, hay otras logísticas, otros generadores de carga que dicen, tráeme el camión, yo lo cargo con mi personal, Ya. ¿no? Que puede ser de manera a granel o manera paletizada, ¿no? Y luego vas a llegar a mi local o al local de mi cliente, Ujú, ¿no? Y igual no te preocupes por la descarga, que ellos lo van a descargar. Entonces, en el primer caso estamos hablando de costo de estiva, ujú, transporte, ¿no? Desestiva, inclusive hasta tipo cross-dock o reparto en unidades más chiquitas para sí. acceder a los clientes finales, ¿no? Y en el segundo caso, estamos hablando de un conductor y una unidad de transporte, Ujú, ¿no? Donde va al punto de origen o el generador de carga, ya. ¿no? Y descarga inclusive hasta en un solo punto, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Generadores de carga, por ejemplo, como Gloria, ¿no? O a ver otro generador de carga que es así pedido, por ejemplo, puede ser Laive, ¿no? Que van de un punto, cargan, ¿no? O sea, mejor dicho, le cargan a la unidad y descargan al destino inmediatamente. Entonces, en el primer caso del transporte, ¿no? Sí, pues necesitas tener un buen colchón de liquidez, de flujo de caja, para que puedas, porque el estibador no te va a esperar pues 30 Sí, días, claro. 15 días, es en ese momento, ¿no? Sí, sí, sí. Y en la descarga igual, ¿no? En cambio, en el segundo caso no. Entonces, estamos hablando de que depende pues del rubro donde tú estás haciendo el transporte, ¿no? Quiero, en el tema de transporte, ya viendo el tema de dinero, del dinero, eh, hay empresarios que lo ven como que muy inalcanzable trabajar con las marcas que la AIBE, Gloria, porque pagan, o sea, 90 días, tú tienes que tener un capital para atender a estas empresas. Pero veo que hay otras empresas que les es muy normal, trabajan con temas de factory, Sí, y tienen liquidez. Entonces, ¿qué recomendarías a alguien que tiene miedo trabajar con empresas grandes? Y qué deben considerar trabajar con empresas grandes si es que todavía no lo siguen, no lo hacen, ¿no? ya mira, cuando entras en el negocio de transporte, tienes que conocer al cliente. O sea, generalmente las empresas que he visto que se han creado de cero, Ujú, ¿ya? Han empezado pues con un camioncito, dos camioncitos. correcto. Hay empresas como, no sé si puedo mencionar una Sí, empresa, sí, 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 sí. hay empresas como Toscano, por ejemplo, Correcto, sí. que ha empezado trayendo mercadería de, digamos, de eh, perecibles a Lima, ¿no? Ya, Y llevando, acopiando mercadería de manera informal primero, ujú, te hablo hace décadas, ¿no? correcto. Y llevando a Huancayo, ¿no? Ida y vuelta, ¿no? Y en el camino han ido formalizándose y estructurando mejor su logística. Sin embargo, y esta estructuración ha hecho que pues, se asocie con empresas que, digamos, cuyos requisitos eran más críticos, más complicados, ¿no?
Pero hay empresas, ¿no? Que ya, digamos, por ejemplo, ¿no? Ya han hecho conductores que ya se conocen con un generador de carga más o menos conocido, Ujú. ¿no? Y se asocian con una empresa que no es formal, ¿no? O que no tenía, entonces hacen la conexión y Ya, crean esta empresa primero tercerizando y ya, luego una vez que tienen su capital ya van comprando sus propias unidades. ok, Entonces creo que lo más inmediato es que conozcas el cliente, o sea, tener personas que ya tengan sus contactos comerciales logísticos que puedan acercarte a estos generadores de carga principales, ¿no? Hay generadores de carga, el ejemplo que tú me mencionaste respecto al tiempo de pago o a la condición de pago para un transportista, tienes desde que empresas que pagan a 90 días o 120 días, ¿no? Y te dan la facilidad no te dan facilidad de factoring, ¿ok? ajá, Pero sus fletes son altos, ah, ok, ¿ok? Hay empresas que tienen 90 días, 60 días, ¿no? Igual es largo, sus fletes no son tan altos, pero te dan la facilidad del factoring. correcto, Y hay empresas de transporte, generalmente empresas de transporte logístico como DINER, RANSA, KLO, que te ofrecen fletes no tan competitivos, ya, sin embargo te pagan inclusive hasta 50% y 50% cuando ya entregaste. Entonces te dan ese flujo de caja también es, digamos, despedido, ¿no? Entonces uno tiene que ver según, digamos, la espalda financiera que tiene, ¿no? En qué tipo de clientes entrar, ¿no? si quieres entrar en un cliente ya que tiene que es un poco más grande, que tiene como que pagos, si bien de repente un poquito más altos, porque todo empresario pues quiere crecer y parte de crecer la idea es, quisiera dar servicios a empresas grandes, ¿no? Algunos dicen, no, tienes que tener tu certificación y ciertos requisitos y todo, ¿no? Ya, supongamos que lo cumplen y todo haciendo. Lo que recomiendas es, si tú quieres entrar a empresas grandes a darle servicios, consíguete a personas que ya vienen trabajando que ya han tenido experiencia. Por ejemplo, alguien de operaciones que ya ha tenido contacto o sea, tu personal comercial o operativo ya debería tener experiencias trabajando con estas empresas, ¿no? Es que sí, porque al final lo que tú vendes a las empresas grandes no es el servicio de transporte per se. Lo que tú brindas al final a ellos es Ujú. la confianza del servicio. Entonces la confianza tiene que ir asociada. Si yo voy, yo tengo, imagínate que yo tuviera mis 10 Volvos, Ujú. ¿no? Me acerco a una empresa de transporte, digamos un generador de carga grande, entonces recién me conocen, entonces ¿cómo voy Sí. a, digamos, entonces tiene que haber siempre una parte comercial, ¿no? Que sea el nexo que brinde, por un lado, la confianza hacia el generador de carga, que va a ser un buen servicio, y por otro lado también esta parte comercial se debe asegurar por un tema de reputación de su nombre, Ujú. ¿no? Y de la relación, de conservación de la relación, asegurarse que la empresa que va a brindar servicio cumpla pues con los requisitos mínimos para brindar un buen servicio de calidad, ¿no? Sí, Entonces creo que sí es recomendable esa parte. sí, 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 sí. Entonces, trabajarlo de esa forma, ¿no? O sea, por Sí. alguien. El otro día estaba hablando con una persona, creo que tengo en el canal también un podcast sobre, sobre trabajar con el Estado, que ese es otro tema. También. Y él decía puntualito, el Estado es el mejor cliente que yo conozco, dice él, ¿no? Esa es su opinión, porque él toda la vida que ha trabajado con el Estado. Y ayuda a ganar muchas licitaciones y grandes, importantes, ¿no? Entonces, como que su mundo es ese. Es un asesor. Trabaja de administrador en una empresa de transporte. Ahora, vamos a ver un tema que a veces siempre me lo preguntan. Hay riesgos en el transporte. Y justo hablamos hace un momento sobre blindarse, creando una empresa y todo eso, ¿no? Pero también hay mucha oportunidad de prevenir, ¿eh? Sí, 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 ¿no? Eh, Hay algunos empresarios que cuando a veces yo he conversado y, y ellos dicen, yo cuando me metí en el transporte de carga supe que es un servicio de alto riesgo, ¿no? Entonces ellos dicen eso. Entonces, hay ciertos empresarios que corren ciertos riesgos por generar ganancias. ¿A qué me refiero? Por ejemplo,
a que hacer, darle a tu carro, por ejemplo, o en tema documentario, ¿no? Tema documentario, es que existen vacíos legales, pequeños vacíos legales, pero se mandan con todo, ¿no? ¿No? Entonces, por ejemplo, el tema de las guías electrónicas no estaba tan claro cómo hacer dos tramos, pero hacían dos tramos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si los paran, ¿no? Entonces, los transportistas ya conocen las rutas donde dicen, ¿sabe qué? Si voy a ir a Desaguadero, debo tener estos y estos papeles bien claritos. Pero si me voy a ir, no sé, a Cusco, las cosas no son tan exigentes, ¿no? A lo que me refiero es que el transportista corre ciertos riesgos a veces, ¿no? Riesgos que a veces les pasan la factura, ¿no? Tengo un cliente que dijo, ¿sabe qué? Yo no voy a pagar seguro de carga. No, no va a pagar seguro de carga porque creo que hay que pagar no sé cuántos dólares y que no sé cuánto, Sí. mucho cuesta y todo. Le roban un carro. No le robaron el carro, le robaron la mercadería que iba en el carro. No tenía Sí, porque seguro. vender un camión no es rápido para un delincuente. Sin embargo, vender lo que está. Sí, la mercadería, ¿no? Aunque han habido clientes que también se han desaparecido sus camiones, sus trailers, o sea, grandes. Los han robado y nunca más han vuelto a saber, ¿no? Entonces, pero, Ahí te cuento cómo es una experiencia también te cuento sí, ahí. el, eh, el- existe riesgo en el transporte y cómo lo ves, hasta qué porcentaje es prevenible, algunas recomendaciones sobre. Sí, 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 o sea, hay formas de cómo prevenir y llevar inclusive a cero, como es el caso de nosotros, el tema de incidencias de robos totales, ¿no? Robos al paso van a haber y son casi inevitables en zonas, por ejemplo, como la ruta hacia Huaral, ¿no? O la ruta hacia, ¿no? Cuando transitas de noche. Entonces, si ya nos ha sucedido que pasamos de noche por esas zonas, hay robo al paso, que robo al paso es que una camioneta se pone atrás tuyo, cuando cierran las puertas, las hojas de la puerta posterior, ¿no? Hay unos pernos que usan debajo de estas puertas, digamos, debajo de la unos largos. Ahora, si hablamos temas mecánicos, que puede ocurrir temas de llanta, esa cosa, lo minimizas teniendo también un control preventivo, pues, ¿no? Lo que hacemos nosotros, cada unidad que llega de ruta pasa por un tipo mantenimiento, claro, un checklist, pero aparte de checklist, ¿no? Pasa por una revisión ocular general. Le hacen un mecánico y un electricista hacen una revisión, por más que el conductor diga no pasa nada con su unidad, pasa una revisión rápida Correcto. de qué es lo que puede tener. Y una vez que se toma la decisión de qué corregir o qué, digamos, mejorar de la unidad después de ruta, pasa a la zona de lavado, ¿no? Pasa a la zona de lavado, lo lavan bien la unidad y recién pasa a mantenimiento o, en su defecto, ya a disponibilidad para el próximo viaje, ¿no? En la empresa de transporte, el conductor tiene que tratarlo, pues, y más a esos conductores que salen a ruta a un viaje, terminan y ahí le programan otro viaje, terminan y ahí le programan otro viaje y están siempre, digamos, a los 15 días, recién llega a la empresa. Digamos, las empresas de transporte informales que he conocido y que vueltas con el pasar del tiempo se volvieron formales, ¿no? Han crecido de manera exponencial, ¿no? Porque la formalización hace que sean observados, sean vistos por empresas, digamos, de envergadura internacional. Entonces, si tú como empresario no piensas en formalizarte, prácticamente estás siendo como tipo conformista, ¿no? Porque la formalización, quieras o no, te va a llevar a una mejor constitución como empresa, vas a ser más visto por otras empresas más grandes, ¿no? Creo que es un riesgo que deben tomar, ¿no? Deben tomar, formalizarse, ¿no? Muchas gracias, amigo Wilber. De verdad que
que podemos pasar toda la noche aquí conversando. Espero tenerte en otro momento. ¿Cómo Sí, te claro, cómo ubican no. los que quieran consultarte temas del transporte, que tienes harta experiencia en el tema? ¿Cómo podrían ubicarte? ¿Algún WhatsApp? ¿No? ¿Algún Instagram? ¿Algún... Sí, claro, cómo no. Ahí les dejo mi WhatsApp. Ajá, ¿algún comentario? ¿Ya? Y bueno, cuando quieran alguna consultoría respecto al transporte, pueden contactarme. Voy y ahí conversamos, primero revisar qué es lo que desean, qué se quieren desarrollar y puedo ahí con todo gusto pues ayudarles, ¿no? Ok, muchísimas gracias a todos los que han llegado hasta el final. Hay información importante que hemos compartido en esta oportunidad y los esperamos hasta una próxima aquí en Titanic Soft. No olviden suscribirse, comentar y darle like a nuestros... y revisar también otros videos de nuestro canal. Muchas gracias, hasta la próxima. Gracias. Chao.